Aquella noche, jamás imaginé que una simple pregunta destruiría los delicados lazos que aún me conectaban con mi familia. Todo empezó en el comedor de mi tía Carmen, rodeada de rostros conocidos, pero sintiéndome completamente ajena. Cada mirada pesaba, cada sonrisa era forzada. Lo que realmente me sacudió no fue la frialdad, sino una revelación que cambiaría mi historia para siempre. Entre el sonido de los cubiertos y las frases vacías, mi abuelo Ernesto, con su voz firme, preguntó si los $5,000 que él enviaba cada mes eran suficientes para mí. El silencio fue inmediato. Sentí cómo el aire desaparecía. ¿Qué dinero?, pensé, con el corazón acelerado. En ese instante, entre el asombro y la confusión, supe que nada volvería a ser igual. Por fin, la verdad estaba a punto de salir a la superficie y yo sabía que mi vida se transformaría para siempre. La invitación a la fiesta de cumpleaños de mi prima Valeria me llegó más como un recordatorio de mi lugar en la familia que como un gesto afectuoso. Sabía que, para muchos de ellos, yo era apenas un apéndice incómodo, tolerada por compromiso. Aún así, me esforcé. Elegí mi mejor vestido, planché mi cabello e intenté maquillar la inseguridad que sentía con una sonrisa ensayada frente al espejo. Mientras subía los escalones de la elegante casa de mi tía Carmen, podía escuchar a lo lejos las voces alegres, los timbres de las copas y la música, signos de una celebración en la que yo sabía de antemano que no encajaría. Las luces brillaban con calidez exuberante, coronando una sala decorada con esmero. Retratos familiares adornaban las paredes, todos con las mismas sonrisas perfectas. Al entrar, sentí el peso de todas las miradas sobre mí, como si mi mera presencia encendiera el morbo silencioso de quienes esperaban mi próximo tropiezo. Valeria, hermosa y confiada como siempre, me recibió con un abrazo frío y apresurado. Su madre, la tía Carmen, fingió una amabilidad que no lograba ocultar la incomodidad en sus ojos. Pronto noté que nadie hablaba demasiado conmigo, relegándome a la esquina más alejada de la conversación. Me senté cerca de la ventana, fingiendo revisar el teléfono para desviar la atención. Observaba sin querer cómo mi primo Diego, con su habitual soltura, era el centro de todas las miradas, recibiendo halagos por su nuevo ascenso laboral y los viajes que publicaba en sus redes sociales. Los adultos, encabezados por mi abuelo Ernesto, discutían de política y negocios, entre carcajadas y anécdotas de tiempos mejores. Cada vez que una copa chocaba en un brindis, parecía una campanada que recordaba que yo no pertenecía realmente a ese universo. Mi madre, Lucía, se esforzaba por mantener la paz, lanzando preguntas insustanciales y desviando temas para evitar tensiones. A veces, soltaba sutiles comentarios sobre mis simples logros, evitando compararme directamente con mis primos. Sentía el suave veneno de las comparaciones. Valeria con su doctorado, Diego con su prometedora carrera y yo con mi modesto empleo y mis sueños que ellos nunca lograron entender. La conversación a mi alrededor era una coreografía de sonrisas plásticas y felicitaciones exageradas. Me dolía ver cómo mi presencia era ignorada en los brindis, cómo nadie parecía extrañar mis noticias ni preguntar realmente por mi vida. Si alguna vez tuve un lugar dentro de esa familia, ahora era más una intrusa soportada por etiqueta social que un miembro querido. El aire estaba cargado de una tensión invisible, una suma de pequeños gestos y palabras no dichas. A cada instante temía cometer un error, darles el motivo perfecto para susurrar algo más sobre mí cuando me retirara al baño o saliera a tomar aire. Desde mi ángulo podía ver a mi abuelo Ernesto mirándome fijamente. Su mirada era dura, pero por momentos sentía un matiz de preocupación en sus ojos. Lo cierto es que esa noche, a pesar de estar rodeada de familiares, me supe más sola que nunca. La casa, decorada para celebrar, era para mí una jaula de oro donde los recuerdos felices eran cada vez más distantes. Sin embargo, aún en medio de tanta incomodidad, había una extraña fuerza que me anclaba a la silla. La intuición de que algo importante estaba por revelarse, algo que, de manera inexplicable, me concernía directamente. En medio del bullicio y las risas forzadas, el sonido metálico de la cuchara de mi abuelo Ernesto, golpeando suavemente la copa, detuvo de golpe todas las conversaciones. Sus ojos recorrieron la sala,
exigiendo una atención ineludible. Su presencia siempre había sido imponente, pero esa noche parecía aún más solemne, casi como si ocultara un peso invisible sobre sus hombros. «Quisiera pedirles unos minutos de silencio», anunció con su voz grave, la misma que había dirigido durante años los negocios familiares y marcado los destinos de todos en la mesa. «Es importante». Un murmullo incómodo recorrió el salón. Incluso Valeria, siempre tan segura, se acomodó inquieta en su asiento. Yo, desde mi rincón, reprimí el impulso de desaparecer, sintiendo que cualquier cosa que dijera mi abuelo me afectaría de un modo que aún no era capaz de comprender. Ernesto se giró hacia mi madre, Lucía, y luego se detuvo en mí. Su mirada buscó la mía. Noté que mis tíos intercambiaban breves miradas nerviosas y la tía Carmen entrecerró los labios, mordiendo uno como si temiera lo que iba a escuchar. «Mi pregunta es sencilla», dijo finalmente, fijando los ojos en mí. «¿Estás recibiendo bien el dinero que te envío cada mes, hija?» El silencio fue absoluto. El murmullo, que antes era una simple incomodidad, se convirtió en asombro abierto, incrédulo. Sentí que el mundo se detenía. Cada sonido, cada aliento dejó de tener importancia. Miré a mi madre, esperando alguna explicación, pero su expresión era igual de confundida que la mía. «¿Qué dinero, abuelo?», pregunté, con la voz atrapada entre el miedo y la sorpresa. «Nunca he recibido nada». El impacto fue inmediato. Todos los presentes se pusieron rígidos, como si una corriente eléctrica les hubiera atravesado de pronto. La tía Carmen miró al abuelo Ernesto, desconcertada. Mis primos bajaron la mirada y los cuchicheos inevitablemente surgieron. Mi madre, pálida, solo pudo negar suavemente con la cabeza, incapaz de articular palabra. «Llevo años transfiriendo $5,000 mensuales para que tengas una vida cómoda, para que puedas estudiar, viajar, avanzar», insistió mi abuelo, ofendido y dolido al mismo tiempo. «¿Cómo que nunca viste nada de ese dinero?» Por primera vez, supe que había una historia oculta, un secreto enterrado en algún lugar entre las paredes de esa familia, tan preocupada por las apariencias. El ambiente se volvió denso, casi irrespirable. Mi madre intentaba hablar, pero las palabras se le ahogaban en la garganta. Todos sabían que ese no era un simple malentendido. Algo mucho más grande, más doloroso y profundo, se gestaba bajo la superficie. Mi corazón latía con fuerza. Sentía cómo la ira y la incredulidad comenzaban a mezclarse dentro de mí. Si esas transferencias existían, ¿dónde estaba todo ese dinero? ¿Quién había decidido que nunca sabría de su existencia? ¿Quién se había beneficiado mientras yo luchaba sola, creyendo en las dificultades, en los sacrificios y en la escasez? El eco de la pregunta de mi abuelo resonaba aún, clavándose como una daga en la calma superficial de la sala. Sabía, en ese momento, que esa noche nadie podría callarse ni escapar de la verdad. Era el momento de mirar el dolor de frente y exigir, quizá por primera vez, una explicación. El silencio que se instaló tras la revelación del abuelo Ernesto era casi físico, tan denso que se podía cortar en el aire. Por primera vez en la noche sentí todos los ojos, curiosos, incrédulos, llenos de desconcierto, posarse sobre mí y sobre mi madre. El malestar era palpable y nadie se atrevía a romper el hechizo creado por esa verdad inesperada. Mi madre, con las manos temblorosas, la mirada perdida en las flores bordadas del mantel, buscaba palabras en su interior. Sin embargo, fue la tía Carmen quien finalmente se animó a hablar. «Lucía, ¿es cierto? ¿Nunca le dijiste nada a tu hija?» Mi madre alzó los ojos con lentitud y respiró hondo, como si necesitara aferrarse a recuerdos lejanos para poder enfrentar ese momento. «Yo creí que hacía lo mejor para ella», balbuceó, la voz apenas un murmullo. «Cuando tu salud se debilitó tanto, papá, pensé que lo correcto era guardar ese dinero, dejarlo en una cuenta intocable. Quise protegerla, asegurarme de que, si algo malo ocurría, ella tuviera un respaldo, un futuro seguro». La explicación flotó en el aire, pero nadie pareció convencido. Dentro de mí sentía una mezcla amarga de compasión y rabia. Podía entender su miedo, pero resultaba imposible no pensar en todos los sacrificios innecesarios, en los sueños aplazados, en las oportunidades perdidas. Valeria,
sin poder contenerse, habló alto, con el tono filoso de quien presiente la injusticia. ¿Pero por qué ocultarlo? ¿Por qué no confiar en ella? ¿No ves que eso solo las alejó más, que construyó un muro entre ustedes? Mi pecho ardía. Quería gritar, exigir respuestas, comprender cada detalle. ¿Dónde estaba ese dinero? ¿Por qué nunca siquiera me consultaron? ¿Cuántos caminos de mi vida hubieran sido distintos si al menos hubiese sabido la verdad? El abuelo Ernesto, con el rostro endurecido por la decepción, murmuró con una gravedad inapelable: los secretos familiares destruyen más que cualquier crisis o desgracia que venga del exterior. La honestidad puede doler mucho, pero es la única capaz de sanar. Nadie respondió. Todos sabíamos que esa noche marcaba un antes y un después en la historia de nuestra familia. Mi madre lloraba en silencio. Mi tía bajó la vista y mis primos jugueteaban inquietos con sus vasos para evitar el peso de las miradas. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de la pregunta que me había acompañado desde niña. ¿Cuánto de mi historia había sido escrita por silencios y decisiones ajenas? El efecto dominó de la confesión se sintió en cada rincón del salón. Las palabras del abuelo Ernesto, durísimas pero imposibles de ignorar, operaron como una grieta en el muro que durante años había ocultado los secretos familiares. De repente, todos parecieron descubrir que guardaban silencios propios, pequeños o enormes, molestos o dolorosos. La atmósfera se volvió extraña, casi sagrada. Por un momento, la fiesta dejó de ser un evento social para convertirse en un espacio de purificación. Mi primo Mateo, habitualmente bromista y ajeno a los dramas, fue el primero en ceder a ese impulso irrefrenable. No quería decirlo, pero yo también guardé cosas. Lo del trabajo, mentí. No me ascendieron, me despidieron y no supe cómo decírselo a nadie. Me sentí solo. Su revelación fue el disparo de partida. Uno a uno, los presentes comenzaron a abrir el corazón. Confesiones de miedos, frustraciones, sueños que parecían demasiado inverosímiles para compartir. Heridas que no terminaban de cicatrizar. La tía Carmen, por ejemplo, se atrevió a hablar de su reciente separación. Valeria confesó la presión que siente por ser siempre la hija ejemplar. Incluso los niños, al ver a los adultos tan vulnerables, se animaron a hablar de pequeñas travesuras o angustias escondidas. El peso de los años pareció evaporarse y en su lugar emergió una corriente de empatía inusitada. Mirándonos, nos reconocimos por fin como familia, no solo en los lazos de sangre, sino en la humanidad compartida de los errores, los secretos y las imperfecciones. Nadie se juzgaba. Cada error era recibido con compasión y comprensión. Mi madre me miró, esta vez sin el filtro de la culpa ni del miedo, solo con un sincero amor materno. Se acercó y tímida me tomó la mano. Perdóname por subestimarte. No quise herirte. Solo quise cuidar de ti, pero ahora entiendo que esconder la verdad no protege, solo aleja, susurró, la voz quebrada por la emoción. No necesitaba grandes discursos. El simple contacto de su mano fue suficiente para comprenderla y, sobre todo, para perdonarla. Las lágrimas corrieron libres, no solo las mías, también las de tantos otros que, por primera vez, se animaban a mostrar su fragilidad. El abuelo respiró aliviado y su mirada estaba llena de orgullo. Había provocado el caos, sí, pero también había generado una catarsis necesaria. Algo se había roto, pero también algo había empezado a sanar. La noche continuó, ya lejos de las máscaras y del silencio. Por primera vez, la fiesta era real, genuina, imperfecta, profundamente familiar. Cuando la fiesta llegó a su fin, el cansancio no era solo físico, sino emocional. Las conversaciones, ahora calmadas, se sostenían en grupos pequeños. Algunos compartían risas tímidas, otros repasaban lo ocurrido con asombro. Había una atmósfera de alivio, como si el aire, finalmente, fuera respirable después de años de contener la respiración. Mientras recogía mis cosas, observé los rostros de mi familia. Todos parecían distintos, más livianos, libres del peso invisible de los secretos. Me acerqué al abuelo Ernesto, quien, en silencio, miraba el comedor vacío con una serenidad ganada a pulso. ¿Te arrepientes de haberlo dicho?, le pregunté, acercándome con respeto.
Él me regaló una sonrisa cómplice, de esas que solo los abuelos pueden dar. No, hija, callar hace crecer el miedo. Hablar es siempre la mejor forma de amar, aunque duela, susurró, posando una mano cálida sobre mi hombro. Ahora pueden empezar de nuevo. En el trayecto de regreso a casa, sentí que algo en mí también había cambiado. Las certezas que creía tener sobre mi pasado se habían resquebrajado, pero había encontrado algo mayor: la autenticidad, el derecho a preguntar y a saber, y el valor de seguir adelante, aunque las respuestas no sean las que uno espera. Esa noche, antes de dormir, recordé todas las veces que el silencio me resultó más cómodo que la verdad. Comprendí que la familia, lejos de ser un espacio perfecto, es el sitio donde aprendemos a caer y a levantarnos una y otra vez juntos, y que el amor, a veces, significa romper el círculo del silencio para permitir que otros, después, caminen más livianos. La historia no terminó esa noche, pero, tal vez por primera vez, sentí que podíamos volver a empezar, con menos máscaras y más verdad.